Hola a todos, hola a todas, muy buenas, soy Luciana y estoy aquí en el 6º episodio de Sadhana, despertando tu propósito. Quiero agradecerles un montón a todos los que escucharon ya el podcast. Estuve viendo ahí las reproducciones, no puedo creer la cantidad de gente que empezó a interesarse en este proyecto. La verdad es que me pone muy contenta, creo que es una buena manera de divulgar un poco todo lo que vengo aprendiendo en el camino. Gracias a un montón de otras personas que en algún momento decidieron divulgar. Por lo tanto, quiero devolverle un poco al universo todo esto que recibí, que fueron muchas personas escribiendo libros, haciendo podcast, hablando de un montón de cosas que fueron súper útiles para mí y que mi cerebro sintetizó y trató de compartir a lo largo de los podcasts que estuve grabando y estos episodios que vienen de aquí en adelante. El episodio de hoy es un episodio muy importante para mí. Son 5 herramientas para transitar, domar o incluso trascender la ansiedad. La verdad es que la importancia de este episodio tiene que ver con que estoy compartiéndoles herramientas que yo utilicé en mi vida para poder transitar esta ansiedad. Y la verdad es que hay un montón de herramientas que podemos utilizar para poder sobrellevar la angustia y el miedo anticipatorio, para poder sobrellevar el malestar que nos puede generar el estar pensando en cosas que todavía no suceden o que pueden llegar a suceder, miedos, temores. Entonces, en primer lugar, tratar de bajar la expectativa. ¿Por qué? Porque cada herramienta tiene una función distinta y un impacto distinto dependiendo de cómo la utilizamos, en qué momento de nuestra vida estamos, cuáles son los factores que nos generan esta ansiedad. Y pueden ser síntomas de ansiedad súper leves, como simplemente pensar mucho, rumiar la información en nuestras mentes, quizá algo de taquicardia, alguna palpitación en el momento en el que me pongo a pensar intensamente en eso que me preocupa o me da miedo o me angustia. O pueden ser un trastorno de ansiedad generalizado. Y esto ya desde la perspectiva médica, en general tratamos de intervenir, ¿no? Médicamente tratamos de hacer una intervención, en general se propone algún tipo de terapia farmacológica. La idea acá no es ni reemplazar la terapia farmacológica, ni creer que a partir de esto, de estas técnicas, vamos a obtener la curación de este proceso de ansiedad, porque no es así. Puede llegar a pasar, no decimos que no, pero la verdad es que la ansiedad no es algo que se erradique y ya. En general, la ansiedad puede ser manejable, puede ser algo que sucede un día y ya, algo que de pronto sentimos hoy y mañana ya estamos bien o en un rato ya estamos bien. Y en otras personas puede ser algo muy limitante, lo cual hace que uno no pueda desarrollarse como ser. Y ahí está la cuestión de qué es lo que quiere cada uno para su vida, cuáles son sus deseos, sus hobbies, sus pasiones, sus proyectos, sus potencialidades como individuo. Y si hay algo en mi vida que está limitando mi potencialidad, mis deseos, mis intenciones de crecer y desarrollarme como individuo, que no hay día de la vida en el que no crezcamos, nos desarrollemos y aprendamos, pero si esta ansiedad está limitando mi crecimiento como individuo, entonces es interesante que uno intente buscar algún tipo de remedio. Y voy a hablar hoy de 5 técnicas puramente conductuales y de visión, de cómo veo la ansiedad, de cómo la interpreto. Porque hay una parte de lo que es la ansiedad que es una interpretación mental. Si bien hay algo que es físico, porque tiene que ver con la respuesta
física que da mi cuerpo ante este miedo, ante esta anticipación a algo que puede llegar a suceder, la realidad es que hay un componente mental muy grande que si uno logra manejarlo un poco, no suprimirlo, sino manejarlo, aprender a entenderlo, a comprender cómo trabaja la mente. Hay muchos escritos, sobre todo de la bibliografía que estudié en el profesorado de yoga y meditación, en donde plantean que el ser humano es un ser divino, además de un ser animal y un ser mental. Entonces podemos plantear, y de hecho lo que plantean estos libros y estas escrituras, es que la mente debe estar al servicio del alma, que la mente debe ser una fiel servidora del individuo como sujeto espiritual y divino. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a entender también que la mente puede ser moldeada y puede ser conducida por un camino, porque hay algo superior a la mente, algo por encima de la mente, es decir, que no somos la mente, sino que la mente es parte de lo que somos, y eso que está por encima de la mente, esto superior, es conciencia, alma, espíritu, ser divino, conciencia universal, sagrada, pongámosle el nombre que queramos, pero hay algo por encima, que soy yo, que puedo tratar de llevar mi mente hacia el camino al que yo quiero. Y en la medida que yo no me tomo el tiempo para domar mi mente termina domándome a mí. En la medida que no nos hacemos conscientes de que tenemos la capacidad como humanos y a la vez como seres divinos de llevar a nuestra mente por el camino que la pueda servir a mi alma y la pueda ayudar a realizarse y realizarme como sujeto, entonces podemos practicar domar la mente, evitando que la mente termine domando nuestro espíritu y llevándonos por un camino que no estamos eligiendo, sino que lo está eligiendo la mente. Y uno dice, pero la mente soy yo, entonces ¿cómo que lo elige la mente y yo no? Debemos tener en cuenta que nuestra mente está desarrollada en un ambiente social, cultural. Entonces, hay muchas impresiones que existen en nuestra mente que vienen de impresiones sociales y culturales, de cuestiones históricas, incluso de la microcultura. Hablamos de la familia. Hay muchas estructuras que están dispuestas en la mente de una manera que quizás que si a mí me lo hubiesen dado a elegir, yo no lo hubiera elegido así. Pero mi mente se conformó de la manera en la que se conformó por la historia que viví, por el tiempo en el que me tocó vivir, por la familia en la que me tocó nacer. Y así podemos plantear un montón de supuestos por los cuales la mente se desarrolla y construye de la forma que lo hace. Entonces, el entender que hay una conciencia por encima de esta mente nos permite darnos una mano como sujetos e individuos que estamos atravesando una vida para poder transitarla de una forma más tranquila, con más contento, en calma y paz. Lo cual no significa quedarnos sentados mirando a la nada con un trigo en la boca, pastando. No. La idea es cumplir con lo que cada uno quiere cumplir con su vida. ¿Descubrí mi propósito? Bueno, ¿cómo hago para llevarlo a cabo? ¿Me genera miedo, me genera ansiedad llevar a cabo este propósito? Bueno, ¿cómo lo trasciendo? ¿Cómo hago para que esto cambie? Para poder llegar a mi propósito sin que la mente me diga, no podés, sos incapaz, no te da la cabeza, te pones nerviosa. Y me río porque estos episodios, este podcast, para mí es un combate con mi ansiedad. Porque a mí me daba un pánico terrible ponerme a grabar los episodios. Me sigue dando un pánico terrible. Y doy clase hace casi 10 años. Van a ser que doy clase a personas desconocidas, no las clases de apoyo que le daba a mis compañeros de colegio, sino que le doy clase a alumnos de la universidad desde hace casi 10 años y nunca tuve
demasiadas limitaciones para ponerme frente a una clase de 25 personas. Y ahora estoy simplemente frente a mí, frente a un micrófono, y el pánico es terrible. Pero ese pánico pasó de ser un pánico limitante, que se me cerraba la garganta, que me agarraban palpitaciones, que sentía el corazón que no me paraba de latir, me ponía muy nerviosa y no podía hablar, a una sensación, sí, un poquito de miedo, un poquito de angustia, porque ya van 10 minutos y medio que estoy hablando, y si ahora me equivoco, y qué pasa, y que lo tengo que borrar y grabar de nuevo, y que ya pierde toda la espontaneidad. De hecho, justamente este episodio es, creo que la 5ª vez que intento grabarlo por motivos varios. Pero la ansiedad puede ser una gran maestra. Nos puede mostrar lo que nos importa. Nos puede hacernos dar cuenta de que somos humanos y que hay una mente ahí que la puedo llegar a poner al servicio de mi espíritu si me tomo el tiempo para prestarle atención y que me cuente bien qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Entonces, hay muchas maneras de transitar la ansiedad. Activas, pasivas, conductuales, evasivas o distractoras. Podemos incorporar hábitos que nos ayuden a que la ansiedad sea más leve. Podemos hacer psicoterapia, podemos utilizar psicofármacos. Como dije, estas van a ser actitudinales, que implican reflexión, implican análisis. Por lo tanto, no son para todos, ni para todos los días, ni para todos los momentos de la vida. Si yo estoy pasando un momento ansioso importante, quizá ponerme a pensar a ver en qué me tiene que enseñar esta ansiedad, mucho no me ayuda. O todo lo contrario, quizá en el peor momento de sensación de ansiedad, lo mejor que puedo ponerme a pensar es, bueno, a ver, ansiedad, ¿qué tenés para mostrarme? ¿Qué es todo esto que me está pasando? ¿Por qué estoy tan mal al respecto? Y yo apliqué esta técnica cuando estaba queriendo empezar a grabar los episodios del podcast, diciendo, ¿por qué me importa tanto? ¿Por qué me pongo tan nerviosa? ¿Por qué esto quiero que sea perfecto? Bueno, Luciana, no sos perfecta, no podés hacer algo perfecto, solo Dios. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Si de una u otra manera me va a salir imperfecto, porque me salga mejor o más parecido a la perfección o menos parecido a la perfección, de una forma u otra, lo quiero hacer. Entonces me animo y con toda la espontaneidad y naturalidad de mi ser, con esa imperfección, con los ruidos de los coches de fondo, con mis perros tomando agua de fondo, no espero a comprarme el micrófono de última generación, empiezo hoy. Y esto viene un poco con el episodio que habla del empezar ya. No temas a hacer algo que no sea 100% perfecto, porque para lograr el camino a la perfección, que ni siquiera es un destino alcanzable, hablando propiamente, para poder alcanzar la perfección tenemos que crecer, ir paso a paso, practicar, experienciar. Entonces, ¿por qué no empezar hoy? ¿Por qué no intentarlo hoy con el micrófono del móvil, con lo que tengo a mi alrededor? Y bueno, el día de mañana se dará la oportunidad de tener un mejor micrófono, se dará la oportunidad de hacer mejores guiones, se me dará la oportunidad de hacer un curso de radio. Bueno, pero ¿desde hace cuánto que quiero hacer un podcast o radio? Desde mis 12 años. Tengo casi 30 y todavía no lo hice. ¿Qué estoy esperando? Entonces, esto es uno de los tópicos que tuvo que tratar mi mente para superar la ansiedad en relación al grabado de los episodios. Y es la primera herramienta, percibir la ansiedad como maestra. Justamente elegí esta como la primera porque es muchas veces la que más nos ayuda en los momentos de ansiedad más grave y más dolorosa. Ese momento en el que la angustia nos tapa, que no podemos ver más allá, que estamos a punto quizá de sufrir una crisis de ansiedad aguda que viene con un conjunto de signos y síntomas que muchas veces nos hacen sentir que la vida no vale la pena, que mejor por qué no nos morimos en ese instante. Es muy duro, no solamente para la persona que lo padece, sino para la familia, porque la familia no entiende qué le está pasando y uno quiere calmar a la otra persona y quiere decirle, bueno, estate tranquilo, ya está, ya te va a pasar. Y al no estar en la mente de la otra persona y no poder
entender qué está sucediendo y cómo está operando esa mente, efectivamente la familia trata de ayudar de una forma que no sabe cómo, no tenemos las herramientas en general para ayudar a una persona que está sufriendo una crisis de ansiedad. Y cuando estamos sufriendo la crisis de ansiedad, a veces pareciera como que cualquier cosa que quiera hacer el mundo es insuficiente. O sea, yo miro a mi mamá mientras tengo la garganta cerrada y la miro y mi mamá me está mirando con amor, diciéndome que va a estar todo bien y ya se va a pasar, y en mi mente nada se va a pasar. El mundo va a explotar, yo me voy a morir y ahí se va a terminar todo. Y hasta a veces la mente pide que suceda. Y bueno, y que suceda, que me muera, porque esto es insoportable. Entonces, la vida es un regalo. A nosotros la vida nos la regalaron, nunca pedimos nacer y la vida se nos fue dada. Como regalo que es, a mí me encanta ese dicho que dice que al caballo que se regala no se le miran los dientes. Bueno, la vida que tocó es la que tocó. Entonces, si me la regalaron, vamos a vivirla, vamos a usarla. Si esta vida implica un montón de limitantes por mis miedos a que las cosas no sucedan como yo quiero, me voy a quedar en el yo quisiera todo el tiempo por miedo a que las cosas no sucedan como yo quiera. Cuando en realidad hay posibilidades de que las cosas sucedan como yo quiera y no estoy dándoles lugar a. Por lo tanto, la ansiedad, como maestra, me permite darme cuenta de las cosas que me importan. Si yo siento miedo o angustia de que algo no se dé de una cierta manera o que suceda algo que no quiero que suceda, es porque todo eso me importa. Como cuando uno siente ansiedad por recibirse en la carrera, ¿no? Uno hace una carrera universitaria y uno dice, me quiero recibir, no veo la hora. Estoy en segundo año. Dale, son 7. ¿Estás en segundo año y no ves la hora de recibirte? Entonces, ¿cómo hago para cambiar mi discurso mental? ¿Cómo le digo a mi mente, che, no pasa nada, está todo bien, estás en segundo año, la vida es un camino, no es la meta, porque llegás a la meta, llegás al objetivo, tenés el diploma y ya querés hacer otra cosa? Fue ese el día más feliz de tu vida y que nos quedamos ahí, en que el día más feliz de mi vida fue el día que me entregaron la titulación. ¿Y todo lo demás? Y todo el camino y lo valioso que es el camino, todas las personas que conocemos a lo largo del camino, todo lo que aprendemos, lo que queremos ser, lo que no queremos ser, cómo cambiamos y moldeamos nuestra mente, nuestro espíritu a lo largo de una carrera universitaria. Entonces, si queremos negar la ansiedad, decir no estoy ansiosa, cuando estoy ansiosa, mucho no va a servir. Hay un ejemplo que es maravilloso, que es el elefante rosa. No pienses en un elefante rosa. Y yo estoy pensando en un elefante rosa, aunque me hayan dicho que no piense en un elefante rosa. Entonces, que yo me proponga no te sientas de esta manera, no sirve mucho. Porque estoy haciendo un ciclo. Estoy ciclando la ansiedad. Estoy pidiéndome a mí misma que no me ponga ansiosa. Me da ansiedad sentirme ansiosa. El miedo aumenta. Se perpetúa y de pronto aparecen los síntomas físicos. De pronto empiezo a sudar, de pronto siento que el corazón se me sale, la taquicardia a tope. Entonces, la ansiedad aparece y aparece con su conjunto de signos y síntomas. Cada vez que aparece, hay una oportunidad de ponerme a reflexionar acerca de por qué apareció en ese momento en particular, qué es lo que estaba pensando yo, qué era lo que me daba tanto miedo y por qué me importa tanto. Si la ansiedad no aparece simplemente por algo que puede llegar a suceder, sino por algo que sucede efectivamente, como pasa a veces en una situación laboral, con una pareja complicada, en una relación de mucha toxicidad, ahí ya la ansiedad me está mostrando, gran maestra, que por ese lugar no debo seguir. Hace muy poco estaba hablando con un amigo que empezó con ciertas crisis de ansiedad agudas en torno a su carrera profesional. Juega al fútbol. Entonces, tanta ansiedad ligada a algo que es una carrera profesional y a la vez es una pasión, puede hacernos abrir un poquito los ojos en el sentido de que quizás ya no es tanto mi pasión, sino que es algo que me angustia
y todo lo que rodea a que esa pasión sea algo profesional, como es el mundo del fútbol profesional, puede que no me guste. Puede que yo sea muy bueno jugando al fútbol, pero quiera quedarme jugando al fútbol con mis amigos y dedicarme profesionalmente a otra cosa, porque no la estoy pasando bien siendo futbolista profesional. Entonces esa ansiedad es una gran maestra que me muestra que por ahí no es. Que hay un montón de otros caminos en la vida, que puedo salir a descubrirlos y que de pronto, si no siento que ningún camino sea el correcto, puedo volver a intentar, porque siempre puedo volver a intentar. Seguramente alguien va a decir, no, bueno, pero los futbolistas tienen una vida útil porque hasta cierta edad y qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, pero la vida útil también disminuye en calidad en la medida que yo me sienta todos los días ansioso porque siento que debo jugar al fútbol profesionalmente, pero me genera una ansiedad terrible. Entonces, hay otra herramienta más, que esta para mí fue clave en mi camino aprendiendo a sobrellevar la ansiedad, porque me conectó con mi humanidad. Y es que la ansiedad es un aspecto humano. Aparece por la capacidad de proyectar, de imaginar, de idear, porque hay una mente que opera en torno a recuerdos, a memorias, a proyecciones a futuro. Entonces, considerar que la mente puede hacer un montón de otras cosas y por eso también puede sentir ansiedad, valora la parte humana de la cual me olvido cada vez que siento ansiedad. Si yo pienso que mi mente puede proyectar, planear, imaginar, desear, sentir, percibir, analizar, tantos verbos tan maravillosos que nos permiten ser, hacer, realizarnos, resolver, relacionarnos. Hay un montón de cosas que podemos hacer gracias a que nuestra mente es como es. Entre otras, también nos hace sentir ansiedad. Entonces, practicar la tolerancia de aceptación acerca del aspecto humano de sentir ansiedad puede ayudarme un montón a tolerar la ansiedad, tolerar la mente y agradecerle a la mente por todos esos aspectos que van más allá de sentir ansiedad, todo el resto de los aspectos. Entonces, esos aspectos que nos permiten humanidad, propios de tener el cerebro que tenemos los humanos, nos permite sentir placer, nos permite encariñarnos, nos permite emocionarnos, intentar, llevar a cabo. Entonces, gracias cerebro por permitirme todo eso. En este momento me estoy sintiendo ansiosa, siento angustia, siento miedo en relación a cosas que estoy pensando, cosas que van a pasar, cosas que sé que van a suceder y que no puedo hacer nada para evitarlas, porque están fuera de mi control. Ahí tenemos más herramientas todavía para aplicar. Entonces, la ansiedad es una respuesta normal cuando uno siente miedo, porque hay una respuesta aprendida que viene evolutivamente arraigada a nuestro ser, que tiene que ver con que sobrevivimos un montón de generaciones en la historia de la evolución gracias a la respuesta física de la ansiedad, gracias a la respuesta física que viene acompañando al miedo, el temor, que tiene que ver con la lucha o la huida. Si de pronto aparece un león al lado mío, yo puedo salir corriendo o puedo prepararme para luchar contra el león, gracias a que mi sistema vegetativo o autónomo activa una serie de mecanismos que ajustan la respuesta fisiológica hacia un mayor bombeo del corazón, más sangre circulando, más sangre fluyendo, la misma sangre pero fluyendo a más velocidad, sangre en las extremidades, sangre en los brazos, sangre en las piernas, dilatación de las pupilas. Entonces toda esta respuesta simpática, toda esta respuesta vegetativa, automática, nos permitió sobrevivir una fecha de años, logrando de esa manera llegar hasta donde llegamos hoy, evolutivamente hablando, como especie. Entonces nosotros hoy en día ya no tenemos leones que nos están amenazando como tal, o sea, la amenaza de la naturaleza no dominada, sino que ya dominamos la naturaleza, ya hicimos ciudades, hicimos lugares seguros en teoría, comunidades. En algún momento hubo muros que
encerraban a las comunidades en un lugar para mantenerse tranquilos y lejos de cualquier amenaza. Hoy en día no hay ni fronteras entre los países, es decir, que la libertad es total, de ahí a que también haya inseguridad, problemas de guerra entre países, etcétera. Bueno, eso al margen. Pero ya dominamos la naturaleza. Y en este dominio de la naturaleza ya no hay amenazas reales de la naturaleza, como leones hambrientos, sino que hay amenazas de la vida en la ciudad, amenazas del tipo de vida que nos dicen que deberíamos llevar, amenazas como no poder llegar a fin de mes con el dinero que tengo en el bolsillo, amenazas como no saber qué quiero para mi vida. Muchas veces es esa la amenaza, ver que todo el mundo a mi alrededor se está desarrollando, se está realizando. Veo a todos mis compañeros de la universidad habiendo terminado la residencia cuando yo todavía ni la empecé. Y eso puede ser un factor ansiogénico muy fuerte que me impida avanzar en todo el resto de cosas que yo quiero hacer y por algún motivo no estoy haciendo lo que el resto de mis compañeros hizo. Entonces me puedo quedar en la ansiedad, limitarme, estar en casa sin poder moverme, sin activar y hacer lo que yo realmente deseo, como por ejemplo grabar este episodio, o puedo tratar de sobrellevar esa ansiedad, tratar de domarla. En algunos casos va a ser muy útil la respuesta evasiva, ¿sí? La distracción, decir, bueno, en este momento no aguanto más, bueno, Lu, pensá en otra cosa, salí a caminar, pum, me voy a caminar, voy a pasear con los perros, me voy a dar una vuelta, voy al cine, me voy a tomar algo, un café, lo que sea. La evasión es muy efectiva, muy efectiva. De hecho, muchas personas viven en un estado de ansiedad marginal, que la ansiedad no se desarrolla porque están continuamente evadiéndose. Y a partir de esa evasión no se realizan tampoco ni llegan a los objetivos que quieren llegar. Quizás una persona que toda la vida quiso aprender francés y no está aprendiendo francés porque no puede concentrarse, porque está pensando en otras cosas, entonces se evade. Mira la televisión, mira una serie, por mirar, no una serie que le gusta, ¿no? Pero mira una serie porque es la serie que todo el mundo mira, entonces se pone a mirar la serie. Y en segundo plano piensa sobre cosas que le dan ansiedad, piensa sobre su situación y el hecho de no estar estudiando francés que siempre quiso y quiere hablar francés perfecto y mira series en francés y no entiende nada y se pregunta ¿cuándo voy a aprender francés? Si uno no se mueve y trata de realizar esos deseos, no van a surgir espontáneamente. Entonces, hay una línea muy fina entre estar simplemente alerta, conscientes de lo que está pasando alrededor, y estar ansiosos, es decir, con el miedo y la angustia anticipatorias de algo que puede llegar a pasar, que no sé si va a pasar o no, que quizás está sucediendo y ya está sucediendo, no puedo hacer nada. Entonces lo importante es estar alerta y poder identificar las cosas que están pasando, pero cuando ya entra el miedo y ya entra la angustia sobre lo que ocurre alrededor o lo que puede llegar a ocurrir, muchas veces toda esa sensación me limita. Y en la medida que más frecuente se vuelve esa sensación de miedo, angustia y hasta incluso sensación de muerte, como describí al principio, sensación de que la vida se va a acabar en cualquier momento, cada vez hay menos disfrute, cada vez hay menos realización, cada vez puedo menos hacer lo que yo quiero, incluso me aíslo, evito el contacto con otras personas, que puedo buscarlo tranquilamente. Todos tenemos derecho a estar en soledad, todos tenemos derecho a estar en compañía. Es decir, cada uno lo va buscando y va encontrando el equilibrio entre una cosa y la otra. Pero en la medida que esa ansiedad se vuelve una limitante y se hace constante, ahí tenemos que hacer algo si es que queremos desarrollarnos como seres humanos, desarrollar nuestra potencialidad. Todo lo que queremos hacer podemos. ¿Y qué quiero hacer? No sé. Bueno, ahí tenemos otra cosita para revisar. Es qué queremos hacer con esta vida que fue regalada. Ya está, ya me la regalaron. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Me animo a vivirla? ¿Me animo a jugar?
O me quedo ahí sentada mirando la televisión sin hacer nada más que ni siquiera interpretar una serie que estoy mirando. Es simplemente pasar el tiempo y que la vida suceda. Entonces, ahí surge la herramienta número 3, que es la actitud activa ante los factores que generan la ansiedad. Tomar cartas en el asunto, como se dice. Ver cómo resuelvo y no procrastinar. Esto no es fácil cuando no sentimos una suficiente energía en el día a día. Mucha energía se ve consumida por la sensación de ansiedad. Entonces se genera este ciclo de que, como la ansiedad me consume energía, no tengo energía para resolver la ansiedad. Por eso ahí va muy bien esta herramienta de evadirse o distraerse. Es una solución temporal, es muy efectiva, pero en algún momento la ansiedad va a volver y me voy a volver a evadir en vez de estar haciendo lo que quiero hacer, que es hablar francés perfectamente, o hacer una carrera universitaria que toda la vida quise hacer, o salir a andar en bicicleta, pero me da ansiedad que se me pinche la rueda en el camino. Bueno, aprendo a arreglar la rueda de la bicicleta. Y doy este ejemplo porque esa fue la historia de mi vida con la bicicleta. Yo salía de mi casa, hacía 1 kilómetro, y ya me entraba una sensación de ansiedad, un miedo que decía, se me va a quedar la bici, se me va a quedar la bici. Y yo nací en Lanús, crecí en Lanús, me desarrollé en Lanús. Siempre tuve miedo al robo, siempre tuve miedo a la inseguridad. Y cada vez que salía con la bici, me daba mucho miedo que se me pinche la bici y que me la roben, porque estaba con la bici a pata. Entonces, un día decidí aprender a arreglar la cámara, aprender a poner un parche o a cambiarla. Me hice la lista de todas las herramientas que necesitaba para hacerlo, que son muy pocas. Una llave, una cámara, parches, pegamento y algún instrumento para hacer palanca para sacar la cubierta. Muy fácil. Y obviamente un inflador a todos lados. Cuando me hice la lista de elementos y aprendí a hacerlo, dije, ya está, me puedo ir hasta el fin del mundo en bicicleta si tengo una cámara y las herramientas en la mochila. Y eso empecé a hacer. Me armé la mochila, me la dejaba preparada y cada vez que quería salir a andar en bicicleta, me agarraba mi mochila y me iba hasta Olivos, desde Lanús. Los que sean de Buenos Aires van a entender las distancias. Sin miedo, contenta. Me daba miedo los accidentes, me compré un casco. Eso es resolver, eso es no procrastinar. Es jugársela por lo que uno desea. Si me gusta tanto andar en bicicleta, ¿por qué no lo hago? Entonces, cuando no sabemos cómo resolver la ansiedad, hay herramientas sobre esta tercera herramienta que implica darme cuenta de los medios para resolver este proceso de ansiedad. Y hay una gran herramienta que para mí fue clave, que es la meditación. Y ahí ya van a empezar. No, bueno, pero yo no puedo meditar, no puedo poner la mente en blanco. Meditar es todo lo contrario a poner la mente en blanco. Y ya voy a hacer un episodio al respecto. Pero esto no se trata de poner la mente en blanco. Para nada. O sea, justo meditar para resolver la ansiedad no es meditar para poner la mente en blanco y no pensar en la ansiedad. Porque volvemos al mecanismo de evasión, volvemos a la distracción. No queremos distraernos, no queremos evadirnos, queremos resolver la ansiedad, queremos transitarla, domarla, poner nuestra mente al servicio de nuestro espíritu. Y si mi espíritu me está pidiendo, Luciana, por favor, salí a andar en bicicleta, Luciana, coge la bicicleta y andate a andar en bicicleta. ¿Y para eso qué necesitas? Cámara, repuesto, inflador, listo, mochila y me voy con todo eso. Entonces, meditar nos permite conocer nuestros pensamientos y reflexionar al respecto, sin evitarlos, sino con atención plena en su contenido y en su origen. Obviamente hay veces que el pensamiento no me gusta, hay veces que me hago muy consciente de la ansiedad y eso me empeora la situación, me pongo más ansiosa. Por eso es importante que cuando deseamos hacer este procedimiento de meditar acerca de algo que me genera ansiedad, lo hagamos en un entorno seguro y tranquilo. Porque de otra manera, si de pronto digo, ay, bueno, me voy a poner a meditar en la ansiedad en la calle, en el momento que me está agarrando la ansiedad, y puede que mucho no ayude, quizá empeore todavía la situación.
Y es mejor esperar a llegar a casa, sentarme tranquila en mi cuarto, sola, en silencio, pensar. Y punto, dedicarle un tiempo al pensamiento. Puedo ponerme música de fondo, puedo adoptar una postura de meditación, me siento con las piernas cruzadas y cómodas, la espalda apoyada en la pared, un cojín abajo de la cola, como a mí se me sea más cómodo, sentarme a pensar. Me acuerdo que cuando estaba en el último año de la carrera universitaria, tenía que rendir el último final, que era oftalmología, y yo sentía que había una posibilidad de que no me vaya bien. Perdón, otorrinolaringología, no oftalmología. Yo sentía la posibilidad de que no me fuera bien, y era mi último final. Un miedo, un terror, una angustia, al punto que no podía ni estudiar. Y mientras yo estaba intentando estudiar, pensando en el momento en el que el docente me dijera que no estaba aprobada, y saliendo, y estaba mi familia y mis amigos ahí esperándome, y yo diciéndoles, no, miren, me fue mal, decía, ¿y si sucede eso? ¿Qué pasa? Después me puse al servicio de la probabilidad. Nunca había fallado en un final en toda la carrera. De 37 finales, más los del CBC, no fallé en ningún final en la carrera. La probabilidad me dice que es poco probable que falle en este final. ¿Existe la posibilidad? Sí, como todo, como existe la posibilidad de que en este momento explote el universo. ¿Existe la posibilidad de que falle? Claro. En la medida que no estudie, voy a tener más posibilidades de fallar. Y si no me concentro en el estudio, voy a tener más posibilidades de fallar. Que es lo que a mí me da miedo. Es lo que a mí en este momento me está generando la angustia. Entonces, trasciende la ansiedad. Ok, ya está, no pasa nada. Si te va mal, te va mal. Y ni siquiera es que te vaya mal, es un desaprobado, es la visión de un docente. Lo importante es aprender al fin y al cabo. Lo importante es el camino, no el objetivo. El objetivo también es importante, pero si un camino para llegar a un objetivo es terrible, doloroso, angustioso, bueno, el día que lleguemos al objetivo vamos a estar destrozados por dentro. Y el objetivo no va a valer como hubiese valido si hubiésemos disfrutado del camino. En esa época a mí se me daba muy mal meditar. Porque la verdad que detenerme a mirar a la nada y suspender el hacer por un rato se me daba fatal. Cuando no estaba haciendo, ya aparecía la ansiedad. La ansiedad a mí me aparecía cuando estaba haciendo nada. Entonces la realidad era que en la medida que yo resuelva la ansiedad iba a poder dirigir más energía al estudio, que era lo importante en ese momento. Entonces empecé a atender a esos sentimientos relacionados con rendir, que eran positivos, que era la posibilidad de finalizar la carrera universitaria, ver a todos mis amigos fuera, ver a toda mi familia fuera, sentirme a gusto con el objetivo, sentirme contenta de haberlo cumplido. Entonces todo eso fue calmando mi ser. Aunque un poco de ansiedad feliz me generó, porque estaba así como medio ansiosa y contenta a la vez de poder recibirme en unos días. La verdad es que fue una gran herramienta poder decir, bueno, la ansiedad no me va a ayudar. Vamos a hacer en pos de que esta ansiedad sea simplemente un pequeño síntoma que ocupe una pequeña parte de mi cerebro y no el todo, porque mi cerebro se tiene que concentrar en aprender el temario para el examen. Y ahí viene la cuarta herramienta, que son los sentimientos provocados por el mismo factor que me genera la ansiedad, pero que tengan un tinte más positivo o incluso ansiolítico. O sea, que lise la ansiedad, que la disuelva. Como esto de, me da ansiedad rendir el último final, pero es el último final. Entonces, en toda esa locura, que a veces incluso se lleva puesta familia, amigos, pareja, que déjame que vos no me entendés porque yo estoy rindiendo mi último final y vos no tenés ni idea de lo que es esto. Esperemos, bajemos un cambio.
Los demás no son nuestros sirvientes, ni los demás tienen por qué tener idea de lo que estamos sintiendo en nuestro interior, porque nosotros somos personas únicas y nosotros jamás vamos a tener idea de lo que los demás están sintiendo en su interior. Y ahí hay una línea muy fina entre el victimizarnos con nuestra ansiedad y volvernos un ser de atención a través de nuestra ansiedad. Y ojo acá, que es muy importante identificar esto. Yo puedo dar fe de mí misma volviéndome una víctima frente al mundo de la ansiedad que sentía. Siray, vos nunca vas a entender lo que yo estoy sintiendo. ¡Bue! ¿Y quién quiere entender lo que estás sintiendo? Gracias. Quédate con tu sensación de ansiedad, tu angustia, seguí limitando tu vida. Que yo estoy por otro lado con mis propias penas y que no las demuestre de esa manera no significa que no las sienta, y quizá tengo herramientas para poder transitarla de otra manera, y no hace falta que llegue a ese extremo que justifica maltratos hacia otros. De nuevo, no estamos diciendo que todas las personas que sientan ansiedad lo sientan a modo de victimizarse frente a un ámbito que no le presta la suficiente atención y necesita generar un factor para que le presten atención. No estamos diciendo eso. Sino que tenemos que estar atentos a que a veces la ansiedad, como también es algo muy fácil de sentir cuando uno está en esta vida en la que vivimos y en esta sociedad y cultura en la que vivimos, porque de la nada nos puede agarrar ansiedad, tenemos que tener cuidado de que esa ansiedad no constituya un fin en sí mismo, que no sea la ansiedad la que a mí me da el sentido de mi vida. Como soy una persona ansiosa, tengo que ir del psicoterapeuta al psiquiatra, del psiquiatra a la farmacia, de la farmacia a otra terapia, de la otra terapia, a hablar con mis amigos, a contarles lo terrible que es mi vida, no escuchar a nadie. Vuelvo a mi casa, como mal, duermo mal, miro todo el día la televisión para evadirme. Bueno, un montón de cosas que pueden suceder en torno a estar sintiendo ansiedad. Entonces, identificando sentimientos positivos, entre comillas, o como lo quieran ver, ansiolíticos, en relación al mismo factor que me genera la ansiedad, y desarrollar una actitud de agradecimiento frente a estos, puede ser muy útil. Y voy a dejar un par de ejemplos para que entiendan cómo lo podemos llegar a encarar. Hay un factor ansiogénico muy grande, que es vivir en la ciudad. Mucha gente cree que su ansiedad va a resolverse si se van a vivir al campo. Y la verdad es que esto no es necesariamente así. Porque probablemente después se van a vivir al campo y van a haber un montón de factores ansiogénicos en el campo que le van a hacer preguntarse por qué no se quedaron en la ciudad. Entonces, muchas veces la situación en la que estamos es una situación que se dio así, que fue de esa manera. Yo nací en Lanús era una ciudad cuando nací. Toda mi vida viví en Lanús, estudié en Capital desde los 18, 19 años. Empecé a estudiar en la Capital Federal, en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que viví en la ciudad. Nací ahí, no podía emanciparme con un año, irme a vivir al campo, así que toda la ansiedad que me pueda llegar a generar la ciudad, por haber vivido en la ciudad, es algo que yo no lo puedo evitar. Está fuera de mi control. Si está fuera de mi control no puedo hacer nada para cambiarlo, simplemente aceptarlo. Y ahí viene la herramienta 2, aceptar, practicar tolerancia con el factor que me genera la ansiedad. Entonces, primero pienso que todo tiene un polo positivo y un polo negativo. Vivir en la ciudad está buenísimo por un montón de aspectos y es malísimo por otro montón de aspectos. Por lo tanto, trato de concentrarme en los aspectos positivos de vivir en una ciudad. Quizás estoy haciendo mi carrera universitaria. Y qué bueno que estoy viviendo en una ciudad, porque si no, no podría hacer mi carrera universitaria viajando solamente 40, 50 minutos al día o 2 horas quizás al día, pero si estuviese en el campo tendría que venir, no sé, estar viajando 4 horas todos los días. Entonces esa parte positiva que le puedo ver a un aspecto que me genera ansiedad es clave para transitarla. El trabajo es un gran factor de ansiedad. Mucha gente sufre ansiedad por su trabajo. El trabajo también a fin de mes me retribuye con dinero.
Puede que haya hecho muchos amigos en mi trabajo. Puede que un montón de las personas que haya conocido en mi trabajo sean mis amigas al día de hoy. Entonces, qué bueno que fui a este trabajo porque conocí a esta gente. Qué bueno que fui a este trabajo porque aprendí un montón de cosas, me capacitaron en esto, en aquello. Quizá el trabajo no tiene nada positivo para darme. Y ahí es momento de hablar con algún amigo a que me ayude a poner lindo el currículum, desarrollar mis habilidades si no tengo, porque si siento que no tengo habilidades, primero tengo que revisar mi autoestima, porque todos tenemos habilidades, todos somos hábiles en un montón de cosas. Entonces agarro una hoja, me hago una lista de habilidades, cualidades y capacidades, de todo lo que se me ocurra, en lo que pueda llegar a ser bueno, y trato de buscar algo que requiera esas habilidades, capacidades. Y uno a veces se siente muy cómodo y muy confortable con un trabajo que hace mucho tiempo que tiene. Quizá incluso está pensando en el finiquito, está pensando en la indemnización si lo echan y no quiere renunciar por estar pensando en la indemnización. Y toda esa calidad de vida que estamos perdiendo, quedándonos en un trabajo que no nos gusta por pensar en la indemnización, no tiene precio, porque es calidad de vida y no se compra. Igual que la salud. Sí, yo puedo tener dinero para comprar medicamentos, pero los medicamentos en general no curan, solamente son paliativos. Solo quitan del lado, o sea, dejan de lado, quitan del medio el síntoma, el signo, pero no curan. Entonces, trabajo, generador de ansiedad. Agradezco el trabajo que hago, que he decidido cumplir hoy, así tipo mantra. Aprovecho las ventajas, aprendo todo lo que puedo, intento hacerlo cada día mejor. Pongo todo de mí para que mi trabajo salga bien. Acepto que hay mucho que está fuera de mi control en mi trabajo, sobre todo si trabajo para alguien. Reconozco que todo trabajo será gratificante. El trabajo que tengo ahora me da un sueldo a fin de mes. El próximo trabajo que tenga me va a dar un sueldo a fin de mes. Eso va a ser igual para todos los trabajos. Ahora, si no me siento a gusto con el trabajo que estoy haciendo, podría intentar buscar algo distinto. Todo trabajo va a ser gratificante, así como desgastante y cansador. Por lo tanto, no espero que el día que cambie de trabajo mi vida se resuelva y no me canse más, porque probablemente cualquier trabajo me va a cansar. Inclusive un trabajo que yo hago con amor y con pasión, como le pasa a todos los residentes de medicina, que siempre están dolidos por su residencia, les encanta y probablemente están pensando en por qué no estudié para ser guardavidas y estoy sentado en un mangrullo en la playa. Pero también tiene su parte negativa estar sentado con un mangrullo en la playa, viendo cómo todo el mundo se mete al agua y uno no, porque no puede ir a nadar, sino que tiene que observar y mirar todo el tiempo. Siempre va a haber días mejores y días peores. Siempre va a haber ventajas y desventajas, por lo que me entrego al presente. Y hay también relaciones interpersonales que generan estrés y ansiedad. Y ahí hay muchas herramientas que podemos poner en práctica, además de las red flags, las banderas rojas que digan, che, si una relación interpersonal te genera mucha ansiedad, mucho estrés, un amigo te dice de juntarte y no querés ir porque va a haber otro amigo que no lo querés ni ver porque en realidad ese amigo un día estaba en una discoteca y se le acercó una chica que a vos la estabas mirando y se fue con ella y vos estás enojado porque se fue con la chica que vos habías estado mirando, que capaz ni sabe tu amigo que vos estabas mirando a la chica. Y bueno, cuestión, ansiedad, relación interpersonal es una de las más manejables de todas. Hay un montón de herramientas. Por un lado, podemos intentar no tomarnos personal los problemas que puede llegar a tener otra persona conmigo. Porque si me lo tomo personal, estoy permitiendo o dándole la razón al otro de lo que piensa sobre mí o de lo que opina sobre mí. Entonces muchas veces las personas despotrican contra otros porque ven en el otro un aspecto de uno mismo que no le gusta, que lo lleva a uno mismo, pero no le gusta. Entonces intentan rebajar a ese otro, que podemos ser nosotros, y esa persona que forma parte de mi grupo de amigos o forma parte de algún grupo social al que pertenezco, me genera ansiedad. No la quiero ni ver. Entonces, opciones. No me junto más con esa gente, simple, resuelto, y soy sincero. Mirá, esta persona la verdad me trata mal siempre. A mí me da igual que me trate mal, pero me baja mucho la energía. No quiero ni ir. Prefiero no juntarme cuando va esa persona.
La otra opción es ir ahí a mucha honra, y les puedo asegurar que el día que ustedes van ahí a mucha honra con el pecho para arriba y no agachando la cabeza porque está esa persona que siempre me insulta, que siempre me trata y me rebaja, me trata mal y me rebaja, puedo asegurarles que ese día todo va a cambiar. Porque ese día, cuando vayan con los ojos abiertos y con la cabeza alta, con el pecho abierto y con una actitud de agradecimiento ante la vida y de confianza hacia uno mismo, la persona que es bully, en cuanto ve todo eso, se echa para atrás. Entonces, si quizá estoy teniendo o desarrollando ansiedad o estrés por una discusión, por ejemplo, la discusión es bastante difícil porque todos creemos que tenemos razón y tenemos todos razón en creer que tenemos razón, porque hay una razón por cada persona. Entonces, muchas veces la ansiedad se genera en torno a discusiones. Si estoy atravesando una discusión y estoy sintiendo esa ansiedad a través de mi mente que está relacionada con estar discutiendo con alguien, puedo dejar hablar al otro, dar sus razones y no intentar argumentar con las mías. Simplemente dejar que el otro hable. Cuando dejamos que el otro hable, cuando escuchamos su razón, y sobre todo cuando somos empáticos y entendemos que cada uno tiene su razón, y por lo tanto no hay una razón válida, así como tal. Y sobre todo que cuando le demos la razón al otro, el otro no va a quedar conforme aunque le hayamos dado la razón. Y nosotros no vamos a quedar conformes con nosotros mismos por haberle dado la razón al otro. Entonces, esa posibilidad de dejar hablar, respirar hondo y evitar la discusión es un gran ansiolítico. Ahí ya es una cuestión de poder manejar el ego. Porque el ego nos dice, discutí, decile lo que pensás, argumentá, mostrale quién es mejor. Y eso es lo que queremos disolver para poder transitar la ansiedad de una forma mucho más sana. El ego es un gran ansiogénico. Entonces, si podemos trascender esa insistencia por parte del ego de tener razón, de discutir, de estar por encima del otro, de sobrepasarlo, entonces podemos trascender también la ansiedad y mejorar ese vínculo, mejorar esa oportunidad de aprender del otro, porque estoy teniendo una oportunidad de aprender de las razones del otro, de aprender de su punto de vista, y no lo estoy aprovechando porque estoy pensando en mis razones. Y cuando hablo de escuchar al otro y dejar hablar al otro, hablo de escuchar activamente, de escuchar todo lo que tiene para decir y que hable, que diga todo lo que necesite. Dar la razón puede enojar más, realmente. Si nosotros le decimos, bueno, si tenés razón, explotan. Entonces, voy con la quinta y última herramienta de estas 5 maneras de llevar la ansiedad con un poco más de soltura, gratitud y entusiasmo, ya para terminar. Y es una muy simple, que es poder hablar con alguien cuando sentimos ansiedad. Podemos hablar con alguien o con nosotros mismos, o con una libreta, o con un chat de WhatsApp con nosotros mismos. Podemos grabar audios, podemos escribir, podemos hacer garabatos, podemos dibujar, pintar mandalas. Cualquier cosa que sea una manualidad nos va a ayudar a aliviar la ansiedad. Pero yo dije que vamos a hablar de actitud reflexiva y análisis. Y dibujar podría ser un hábito, un método, pero no es una actitud reflexiva. Por eso me centro en escribir y hablar sobre lo que siento y pienso. ¿Qué me genera ansiedad? Lo escribo, hago una lista de cosas. ¿Cómo lo resuelvo? Me dejo un renglón en cada cosa que me genera ansiedad y me voy a poner a pensar en una simple resolución, una simple forma de resolverlo. Es importantísimo. Esta última herramienta para mí es la clave de llevar mi ansiedad desde que tengo uso de razón de que siento ansiedad, porque escribo desde muy chica y el principal motivo mío para escribir era trascender toda la angustia que sentía que alojaba mi corazón por injusticias y cosas que sucedían a mi alrededor. Y escribiendo logré un gran medio para no llevar la ansiedad a mis círculos. Yo no solamente sentía ansiedad, sino que sentía ansiedad de contarle a la gente que estaba alrededor mío lo que me pasaba porque no quería transmitirles mi malestar. Sobre todo porque una persona una vez me dijo
que no quería hablar más conmigo porque siempre le contaba cosas malas. O siempre hablaba de dramas. Y tenía razón. Tenía toda la razón del mundo. Yo obviamente me ofendí terriblemente. Bueno, me sentí muy mal. No me ofendí, me sentí mal conmigo. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo no quería ser esa persona. Creo que tenía 12, 13 años. Dije, yo no quiero ser esto. Le agradezco a la persona que me enseñó eso, que me dijo eso tan sinceramente y cruda y fríamente. Por suerte mi mente estaba preparada para recibirlo y creo que todos estamos preparados para recibir cualquier comentario que nos haga cualquier persona en cualquier momento de nuestra vida, porque es lo que está sucediendo. No hay, de momento, otro camino en este camino en el que estamos. Entonces, escribir fue un gran ansiolítico. Poder poner en palabras y papel y tinta, no escribir en el móvil, papel y tinta, un cuaderno lindo, libreta anti-ansiedad y que sea ese nuestro espacio de expresión y reflexión. Hay días que no vamos a poder escribir al respecto y vamos a tener que tachonear y ahí aparece la evasión, perfecto. Aparece la manualidad, voy a tener que arrancar una hoja, perfecto. Lo hago. Pero estas 5 herramientas conductuales, mentales y activas no utilizan más que actitudes. Trabajamos desde el hacer. Hay obviamente muchas herramientas más. Me encantaría leer cuáles usan ustedes. Así aprendo de ustedes también. Porque estas 5 las utilizo mucho, las utilizo hace mucho tiempo. Algunas hace más, otras hace menos. La primera que describí, que es la ansiedad como maestra, creo que fue la última que empecé a implementar y fue la que más fuerza me dio. Lo tomé de una meditación que hice y en mi mente surgió esta idea de que le permita a la ansiedad mostrarme lo que tenía para mostrarme. Porque hay una forma de meditación que implica atención abierta y a la vez plena, enfocándonos en cada pensamiento que viene. Abierta porque puede venir cualquier pensamiento, no pienso en algo en particular, pero luego plena y enfocada sobre el pensamiento que llega. Entonces me siento a meditar, dejo que los pensamientos lleguen, llega el primer pensamiento y lo etiqueto. Le pongo una etiqueta que diga qué pensamiento, qué tipo de pensamiento, qué me provoca, qué me genera, por qué pensar en esto. Y a partir de eso, ese pensamiento pasa a un segundo plano y aparece un pensamiento nuevo y así. Meditando apareció en mi mente la idea de que la ansiedad era una maestra que me venía a mostrar algo. En mi incipiente idea de que todo en la vida era una enseñanza. Y hoy en día es mi bandera. Todo nos está enseñando. Todo lo que sucede o nos está enseñando o nos está guiando. Nos dice por acá no, por acá sí, por acá no, por acá sí. Y me parece maravilloso que tengamos la capacidad de darnos cuenta de por dónde es y actuar en consecuencia. Entonces, la ansiedad no es necesariamente mala o negativa si tenemos en cuenta estas herramientas. Nosotros somos quienes le ponemos la connotación negativa bajo nuestra perspectiva, bajo el mando de la mente, que le encanta clasificar y mirar todo desde una perspectiva dual, bueno, malo, lindo, feo, alto, bajo, gordo, flaco. ¿Por qué? Porque es todo un binomio. Entonces, tratemos de sacar un poquito la perspectiva crítica mental. Dejemos de ver a la ansiedad como algo bueno o malo, sino veámosla con lo que genera en mi vida. Si esa ansiedad me hace sentir impotente o que la calidad de vida y salud que estoy percibiendo no es la deseada o me siento limitada, entonces, ¿qué hago que no estoy cambiando mi realidad? Sentir ansiedad y angustia es normal para los seres humanos. Somos conscientes del tiempo que es imparable y la muerte que es inevitable. Pero al final el tiempo es una ilusión, es una forma de percibir, es una dimensión humana, es una dimensión de la mente humana el tiempo, es relativo completamente. Y la muerte es inevitable.
Hay gente que se muere cuando nace, hay gente que se muere a los 10, a los 20, a los 50, a los 100. Nos podemos morir en cualquier momento. Y si siento miedo a la muerte y por eso limito mi vida, estoy muerta, porque no estoy viviendo. La vida, en muchas filosofías y muchas corrientes de pensamiento, se describe no solo como el hecho de estar vivos y que se estén dando las funciones vitales básicas en un cuerpo, sino en el desarrollo, en el crecimiento. Sobre todo en una persona que tiene la potencialidad de desarrollarse y crecer como es el ser humano. Entonces, las conductas autodestructivas van a ser esperables, porque somos humanos conscientes del tiempo y de la muerte. Podemos tratar de sacar en limpio de todo esto que sentimos esos aspectos positivos o esos aspectos nobles de ser humanos que no solo nos hacen sentir ansiedad, sino un montón de otras cosas. Que no solo nos hacen responder frente a una ansiedad, sino frente a un montón de otras cosas. Y ser conscientes de que nada de esto es ni estático ni permanente. Practicar la aceptación. Entender que todo en algún momento pasa, tanto lo que califico como malo como lo que califico como bueno, porque tampoco lo bueno es eterno. Y sobre todo que hay un montón de personas en la misma que yo, a las que puedo ayudar con estas herramientas. Que si yo las pongo en práctica y me sirven, puedo ir y decirle a mi amigo, a mi hermano, a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a quien sea que tenga alrededor mío, que esté sufriendo ansiedad y la esté pasando mal. Che, yo hice esto y sucedió esto. Quise hacer este episodio porque la ansiedad puede ser algo esporádico o un padecimiento duro y doloroso. Como dije, estas técnicas las fui conociendo por mí misma, por actuar para llevar mejor mi ansiedad, que me generaba muchos problemas de salud, sobre todo estomacales. Tuve una úlcera estomacal. Viví con muchos dolores, muchos problemas digestivos, distensión, dispepsia, diarreas, todo sin causas orgánicas demostrables. Pero mi actitud mental era la incapacidad de digerir mi miedo al futuro y no poder disfrutar del presente. Pero el presente soy, y siempre soy, siempre es ahora. Entonces, les agradezco si llegaron hasta acá, porque significa que están con muchas ganas de resolver esto que está sucediendo. Y perdón, pero no lo vamos a resolver 100%. La ansiedad va a seguir apareciendo, la angustia va a seguir apareciendo. Somos humanos, pensamos, tememos, sentimos. Bienvenido que seamos así. Bienvenido que seamos así. Gracias por haber escuchado esto. Compartilo si sabes que alguien puede llegar a necesitarlo. Si a alguien le puede llegar a servir, compartíselo. Pónganse en contacto conmigo, quien sea que lo necesite. Estoy a su servicio, soy su fiel servidora. Nací para servir y quiero que así sea. Gracias, gracias, gracias.